Soy Isabel y la brisa de otoño en Sevilla, que antes me susurraba promesas de felicidad y amor. Ahora solo me trae ecos de soledad, a pesar de que tengo 60 años, mi corazón y, según muchos, mi espíritu se quedaron estancados en los 40. Desde que mi amado esposo Fernando, el amor de mi vida, partió para siempre hace 10 años, resido sola en nuestra extensa vivienda andaluza. Un hogar que antes estaba lleno de risas y del bullicio de mis hijos. Diego, el hijo mayor de mi familia, es un arquitecto exitoso en Madrid y está casado con una mujer increíble llamada Sofía. Elena, mi hija más pequeña, se enamoró de un sevillano encantador llamado Javier y han formado una familia aquí, a escasa distancia. Soy una mujer afortunada. Mi condición financiera es más que suficiente. No requiero nada de nadie. Sin embargo, el vacío que dejó la falta de Fernando y el nido vacío no se llena con la abundancia material. Diego y Sofía, tras un tiempo de casados, optaron por trasladarse a Londres desde España con la intención de encontrar nuevas oportunidades y, como muchos jóvenes en la actualidad, experimentar una renovación. Permanezca en nuestra casa, la casa que Fernando y yo edificamos con mucho cariño. La soledad aplastante y el aburrimiento me consumen muchos días con sinceridad. No hallaba nada para hacer. Aunque tengo 60 años, siempre he estado pendiente de mí mismo. Por décadas. He sido una ferviente practicante de yoga y de caminatas cotidianas por el Parque María Luisa. Si alguien me viera, juraría que tengo menos de 40. Mi cabello castaño, con solo algunos hilos plateados, siempre perfectamente peinado. Mi piel, que cuido con esmero. Y mis ojos aún brillaban con la chispa de una juventud eterna. Siempre me vestía con elegancia, pero también con un matiz seductor. Sin llegar a lo vulgar. Me acuerdo de cómo la gente, al caminar con Elena por la calle Sierpes, nos confundía con hermanas. Yo vestía un vestido midi de seda color burdeos que, con un escote discreto pero sugestivo, resaltaba levemente mis curvas. El conjunto se complementaba con un bolso de piel de cocodrilo y unas sandalias con tacón bajo. Elena, en cambio, tenía un estilo más contemporáneo. Sin embargo, la semejanza entre la luz y la energía de nuestras miradas era inconfundible. Elena, bendita sea, contrajo matrimonio hace mucho tiempo, incluso antes de la muerte de Fernando. Y mi hijo Diego también. Mi hija fue bendecida con 2 hijos maravillosos. Lucas, de 15 años, y Mateo, que tiene 17. Asimismo, tienen una hija pequeña llamada Valentine, que tiene alrededor de 8 años. Como estaba sola y no tenía nada que hacer, la llamaba con frecuencia, para pedirle que trajera a los niños a casa durante unos días. Yo cubría todos los gastos, absolutamente todos. No me preocupaba mi situación, lo permitía, y lo que más deseaba era estar rodeada de personas, sentir que no estaba sola y ahuyentar el aburrimiento. En una tarde, durante la siesta andaluza, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz, masculina y grave a los 17 años, tenía un tono aburrido. Abuelita Isabel, estoy cansado de quedarme en casa. ¿Te parece bien si me quedo contigo unos días? Me gusta de verdad estar en tu casa. Tus cenas y tus anécdotas de cuando eras joven. Me gustó mucho oírlo. Siempre he sido más una amiga de juegos para ellos que una abuela que los regaña. Salíamos, nos paseábamos, nos reíamos a carcajadas. La relación que tenía con mis nietos era única. Me adoraban. Tan cercanos estaban a mí que, si sus padres los reprendían, venían corriendo a decírmelo y yo siempre defendía su honor, sobre todo el de Mateo, mi hijo mayor. Mi hombrecito. Siempre lo vi como un soporte, una persona de la que podía fiarme. Me sentí muy feliz cuando Mateo me solicitó que hablara con su madre para que lo dejara quedarse conmigo. Llamé a Elena y le expresé, permite que Mateo venga a quedarse conmigo durante una semana. 10 días. Yo también me siento sola, y él está un poco decaído. Tú nunca traes a los niños ni pasas la noche aquí. Permítele venir, así me hace compañía y cambia de ambiente.
Mi vivienda es amplia y él siempre se sentía más libre aquí, en comparación con su casa, que es más pequeña. Mateo, además, es un chico muy deportista. Le gusta ir al gimnasio y cuidar la alimentación, y yo, que siempre he sido así, cocino comidas saludables y sabrosas. Le gustaba mucho venir porque sabía que, en mi casa, siempre había preparado sus platos favoritos para deportistas. Esas recetas especiales que lo mantenían en forma. Sin titubear, Elena dijo que sí. Hablé con Mateo y le dije, tu mamá te ha dado permiso. Querido, haz tu maleta y ven cuando desees. Esta es tu casa. Se alegró mucho. Al día siguiente llegó con su maleta, la cual contenía algunas pesas y algunos equipos para ejercitarse en su cuarto. Me sentaba a ver cómo se ejercitaba, alentándolo. A los 17 años tenía una figura atlética y muy atractiva. Después de sus entrenamientos, teníamos la costumbre de ir a pasear en mi carro. Él me solicitaba que le enseñara a manejar y yo, contento, lo hacía. Me decía, pronto y con frecuencia, abuela, vamos a salir un rato. Voy contigo a dar una vuelta. Discutíamos sobre cualquier cosa durante esos paseos. Me dijo que era su primer año en la universidad y que estaba conociendo a muchos hombres y mujeres. Trataba de guiarlo con la precaución que brinda la experiencia acerca de los riesgos de determinadas amistades y comportamientos. Ten cuidado, querido. Le decía, este mundo puede ser complejo. Abuela, quiero conversar contigo sobre algo, pero no deseo que te enojes, me dijo de repente. Le comenté que discutiríamos tranquilamente cuando volviéramos a casa. Después de cenar y de ponernos cómodos, le insistí, ahora cuéntame. ¿Qué querías decirme? Me reveló que había tenido una experiencia con una compañera de la universidad. Me quedé estupefacta. ¿Cómo pudiste hacer eso? Te lo recriminé, eres muy joven. Con un entremezclado de anhelo y curiosidad en sus ojos jóvenes, él me observó. Abuela, la verdad es que me fascina todo esto. Me interesa mucho aprender más y experimentar. Le dije con la voz suave, te lo ruego, no lo vuelvas a hacer. No quiero que te enfades ni que me riñas. Estas cosas están mal, particularmente a tu edad. Me prometió que lo intentaría, aunque le costaba mantener el control. Tras nuestra plática, me dirigí a mi cuarto tratando de dormir. Pero las palabras de Mateo, sus confesiones, invadieron mi mente. No podía dejar de pensar en lo que me había revelado. Con sus palabras, mi imaginación, que pensaba que estaba dormida desde hace mucho tiempo, se despertó. Me vinieron a la mente cosas que creía haber olvidado, sentimientos que no había sentido en 10 años. Mientras mi mente divagaba por senderos vedados, oí un golpe suave en la puerta. Era Mateo. ¿Puedo pasar, abuela? Quería hablar contigo un poco más, me dijo. Me encontraba en mi cuarto, con ropa cómoda para dormir. Por supuesto, mi amor. Adelante, le respondí. Entró y comenzamos a platicar. Mientras conversábamos, observé que sus ojos se fijaban en la fuente de frutas que siempre tengo en mi mesita de noche, repleta de melón dulce, granadas jugosas y higos maduros. Bromeé, ¿te gusta la fruta? Él sonrió con picardía. Me dijo, me encanta, abuela. Más que la fruta, que Kensun, mi amiga. De esta manera, el diálogo tomó un rumbo inesperado. No sé qué me ocurrió. Sentí que mi cuerpo no me respondía. De repente, coloqué mi mano sobre la suya con un roce que era más que una caricia de abuela. Él no se alejó. Por el contrario, se aproximó y, gradualmente, lo que comenzó como una conversación se transformó en algo más. Él a sus 17 años y yo, una mujer que creía haber olvidado la pasión, nos dejamos llevar. Sus manos se aventuraron, primero con timidez y después con más osadía, y él empezó a alimentarse de fruta, higos, melón, granada. Nadie, ni Fernando, había ingerido la fruta con tanto deseo. Mateo consumió la fruta durante más de 2 horas. Experimenté una sensación de euforia que jamás pensé que sentiría.
como si tuviese otra vez 20 años. Nunca imaginé que experimentaría algo así, y lo quería. Al día siguiente, me desperté con una rara combinación de asombro y euforia. El sol de Sevilla, que usualmente me parecía algo melancólico, hoy resplandecía con una intensidad extraordinaria, casi como si fuera cómplice. La noche pasada, Mateo y yo habíamos traspasado un límite que mi razón sabía que era peligroso y ilícito. Sin embargo, mis sentidos, mi cuerpo, me decían lo contrario. Nunca había sentido en mi vida un abandono, una libertad así, ni siquiera con Fernando, la fruta, el lenguaje secreto que habíamos creado. Se había transformado en un deleite, para los sentidos o, por lo menos, para el espíritu. Mateo ya se encontraba en la cocina, elaborando un batido de proteínas con la habilidad de un barman experimentado. Vestía una camiseta blanca sin mangas que destacaba sus anchos hombros y unos pantalones cortos deportivos de color gris claro que exponían sus piernas musculosas. Su cabello oscuro, desordenado por el sueño, le otorgaba un aire de inocencia, que chocaba de manera brutal con la agudeza de la noche anterior. Sus ojos, que antes estaban impregnados de inocencia, ahora brillaban con una picardía que reconocí de inmediato. Pues era la misma que sentía yo. «Buenos días, abuela», le dijo con una voz que era una combinación de ternura y un pequeño asomo de vergüenza. «Te preparé un batido. Soy consciente de que te gusta cuidar tu salud». Me emocionó su gesto, a pesar de todo. Mateo cejía, siendo mi querido Mateo, con mi bata de seda azul noche que caía libremente sobre mí y solo dejaba ver un pequeño borde de encaje. Me acerqué a la encimera. Usaba unas sandalias de plumas que me daban una sensación etérea, casi como si no pesara. El olor de las frutas frescas se combinaba con el aroma del café recién hecho, generando un ambiente embriagador. La conversación avanzaba de manera asombrosamente fluida, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Hablábamos sobre su formación, su universidad, sus amistades. Sin embargo, cada mirada y cada roce casual contenía un significado implícito. Era como si una corriente de electricidad invisible nos conectara. Cuando él me explicaba su rutina de ejercicios, en un instante tocó mi mano al tomar una tostada. Sentí que un escalofrío me atravesaba. Me miró y en ese momento observé el mismo fuego en sus ojos que había sentido yo. Aquella noche, la llamada de la fruta fue ineludible. Era un imán que nos atraía. Mateo tocó a mi puerta, no con el mismo nerviosismo de la noche pasada, sino con una firmeza en calma. ¿Podemos hablar un poco más, abuela? No era un interrogante, sino una invitación. Yo lo aguardaba con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Para esta oportunidad, seleccioné un camisón de satén de color marfil, ligero y etéreo que se deslizaba con cada paso como una nube. El escote, aunque discreto, mostraba de manera muy sutil la línea de mis senos y el dobladillo estaba adornado con encaje fino. Portaba unos zapatos de terciopelo con borlas que, a pesar de ser simples, tenían un aire coqueto. Al ingresar a la habitación, sus ojos se enfocaron en mi vestimenta. Su expresión facial no tenía precio. Después, sus ojos se detuvieron en la fuente de frutas que había sobre la mesita de noche. El melón dulce y fresco, los higos maduros y las granadas rojas. Parecían estar esperándolo. La cena de frutas del día anterior había sido únicamente una entrada. En esta ocasión, la experiencia fue más profunda y duradera. Mateo no solamente consumió la fruta, sino que la degustó con una devoción que me hizo sentir viva, deseada y joven. Los dedos de ella se movían con una dulzura y un fervor que me dejaban sin respiración. Se tomaba su tiempo para cada bocado, explorando cada textura y cada sabor como si estuviera descubriendo un universo nuevo. Era un ballet, una danza de anhelos que se reprimen y que luego se liberan. La habitación se inundó de suspiros y murmullos, una sinfonía privada de deleite. Me sentía tan cansada como contenta por la mañana del día siguiente. Mi cuerpo
que pensaba que estaba olvidado y envejecido, había vuelto a encontrarla. Plenitud. Mateo, a mi lado, dormía tranquilamente con una respiración suave y rítmica. Me acerqué y le besé la frente con ternura. Era mi nieto, sí. Pero ahora era más que eso. Era mi amante secreto y mi cómplice, el que había encendido una chispa en mí que creí extinguida para siempre. Opté por retenerlo un poco más. Llamé a mi hija Elena y le dije: hija, Mateo está muy cómodo aquí, entrenando y estudiando con una voz que esperaba que sonara lo más natural posible. Pienso que necesita permanecer un poco más. Estoy muy contenta de tenerlo y su ánimo ha mejorado mucho. Ella, sin darse cuenta de nada, accedió enseguida. Qué bien, mamá. Siempre supe que contigo estaría mejor. De este modo, la permanencia de Mateo en mi hogar se prolongó. Cada día representaba una nueva oportunidad para nuestra sesión de entrenamiento, para comer fruta y para investigar los límites de nuestra conexión. La casa de Isabel, que antes era un refugio solitario, ahora estaba llena de una energía distinta a medida que los días se transformaban en semanas. Mateo había cambiado todo con su presencia. Las mañanas se iniciaban con el olor de su café y el ruido rítmico de sus pesas en la habitación vecina. Por su parte, Isabel había vuelto a tener un brillo en los ojos que no se veía desde hacía años. Cada día era una nueva oportunidad para que el nieto y la abuela pasaran tiempo juntos. Salían a pasear en el auto de Isabel con Mateo al volante. Él manejaba con una seguridad que, en ocasiones, le recordaba a Fernando. Frecuentaban los rincones escondidos de Sevilla, alejados de los centros turísticos bulliciosos. Encontraban pequeñas tabernas en las que probaban tapas y vinos de la zona o caminaban por los jardines del Alcázar, donde el aroma de la bugambilla se combinaba con el olor de los naranjos florecidos. Isabel, cada vez más atrevida con su vestimenta, optaba por conjuntos que, a pesar de ser elegantes, dejaban entrever una renovada sensualidad. Un día, eligió un vestido de lino blanco roto que le quedaba suavemente ajustado y tenía un escote en V que mostraba su cuello y parte de la clavícula. Para resguardarse del sol andaluz, lo complementó con un sombrero con ala ancha y unas alpargatas de esparto con cuña, dándole un toque de sofisticación y misterio. Mateo, por su parte, la miraba con una mirada que ya no era solo la admiración de un nieto, sino algo más profundo. Sus observaciones acerca de su belleza o elegancia eran cada vez más habituales y cada palabra parecía un eco nocturno. Las sesiones de entrenamiento nocturnas, que es un eufemismo para referirse a sus encuentros íntimos, se habían vuelto un ritual sagrado. La fruta era consumida con una pasión que aumentaba cada vez más. Ya no era simplemente una novedad, se había convertido en una necesidad que ambos habían arraigado de manera profunda. Mateo, con la audacia y la inocencia de su juventud, experimentaba con una curiosidad insaciable. Sus manos, que al principio eran tímidas, ahora se movían con una increíble confianza, explorando cada recoveco y cada curva. Por su lado, Isabel se dejaba llevar por la corriente de sensaciones, reencontrándose con su propio cuerpo y con el placer que pensaba haber olvidado. En una de esas noches, cuando la luna entraba por la ventana y llenaba el cuarto de plata, Mateo, entre susurros y besos, le reveló un fetiche que a ella le sorprendió. Abuela, le dijo con voz ronca, tu perfume me vuelve loco. Me recuerda algo que está prohibido, pero es tan dulce. En la penumbra, Isabel sonrió. Usé ese perfume que contenía vainilla y ámbar por varias décadas. Ahora, en el marco de su secreto, adquiría un sentido totalmente distinto. Desde esa noche, Mateo se acercaba y ella siempre se cercioraba de que él la impregnara con su piel. Un día más, Mateo se paró en los detalles mientras comían la fruta y tenía una expresión de concentración absoluta. Le agradaba sentir las telas suaves y sedosas tocando su piel, particularmente cuando venían de las prendas de Isabel. Ella, comprendiendo la alusión indirecta,
comenzó a seleccionar sus batas y camisones con una especial deliberación, seda, satén y encaje fino. El juego incorporó la textura, convirtiéndose en un elemento más de su danza prohibida. Él disfrutaba particularmente de los bordados y las minucias de encaje. Sus dedos los dibujaban con una lentitud que la volvía loca. Se estaban terminando los días de Mateo en la casa de Isabel. El regreso a la rutina en la casa de sus progenitores era inminente, ya que las vacaciones universitarias estaban por finalizar. Cada vez que lo pensaba, Isabel experimentaba un pinchazo de tristeza. La casa regresaría a su soledad y silencio. Isabel lo miraba desde el umbral de la puerta una tarde mientras Mateo entrenaba en su cuarto. Su imagen era la de una vitalidad pura, un cuerpo atlético, con el sudor brillando en su piel. Sintiendo su presencia, se acercó a Mateo y detuvo su rutina. ¿Estás bien, abuela?, preguntó. Isabel lo abrazó con intensidad, percibiendo el calor de su cuerpo joven. No deseo que te marches. Ya me he habituado a tenerte aquí. Me siento viva contigo, le dijo con voz ahogada. Mateo la observó a los ojos y, por vez primera, percibió en ellos no únicamente el cariño de una abuela, sino también el de una mujer. Yo tampoco quiero irme, abuela, replicó. Me siento más a gusto aquí que en mi propia casa. Mis padres. Ellos no comprenden. Aquí tengo mi espacio y tú comprendes lo que siento. Me siento libre. Una idea atrevida, por poco descabellada, comenzó a tomar forma en la cabeza de Isabel. ¿Qué te parecería si te trasladaras a vivir conmigo de manera permanente? Podríamos encontrar una universidad más cercana en Sevilla. Tendría mi espacio, mi gimnasio y yo no estaría sola. La sugerencia fue expresada por él con una sorprendente facilidad. Mateo mostró una mirada encendida. Era una ocasión para huir de la presión familiar, vivir su vida y mantener esa conexión secreta que lo había cambiado. La propuesta de Isabel sonó en el cuarto como una melodía secreta, cargada de promesas y riesgos. Isabel no había observado en Mateo desde hacía mucho tiempo una esperanza que resplandecía en sus ojos. Era la oportunidad de liberarse de la opresiva rutina familiar, de las expectativas que sus padres tenían y de seguir con esa educación privada que le estaba brindando su abuela. ¿De verdad, abuela?, Mateo preguntó, apenas en un susurro. ¿Sería posible que me mudara aquí y que asistiera a una universidad en Sevilla? Isabel asintió, sintiendo su corazón latir con una mezcla de emoción y un pinchazo de culpabilidad. Por supuesto, cariño, esta casa es inmensa. Posees tu propia habitación, tu área para entrenar y en Sevilla hay universidades de gran calidad. Podrías continuar tu carrera sin inconvenientes. Mateo la estrechó con tanta fuerza que la dejó sin aliento. Era un abrazo de agradecimiento, de desahogo. Gracias, abuela, gracias. En realidad, no tienes idea de cuánto significa esto para mí. El día siguiente, Isabel reunió fuerzas para conversar con su hija Elena. Era consciente de que no sería sencillo. Elena era una mujer pragmática, con una mentalidad realista y muy cuidadosa con sus hijos. Isabel preparó un café y se sentó frente al teléfono, revisando en su mente los argumentos que emplearía. Hola, hija, dijo Isabel, tratando de sonar casual. Quería hablar contigo acerca de Mateo. Sí, mamá. ¿Todo en orden? ¿Se está comportando de manera correcta? La voz de Elena sonaba un poco tensa. De maravilla. De hecho, estaba tan feliz y productivo aquí que se me ocurrió la idea de si sería bueno que viviera conmigo. Podría trasladarse a una universidad de Sevilla. La casa es amplia y no estaría solo. Además, afirma que se siente más libre y mejor aquí. Isabel esperó la reacción después de hacer una pausa. Un silencio tenso se hizo presente al otro lado de la línea. Después, la voz de Elena se volvió dura a pesar de que antes era suave. Mamá, ¿qué dices? ¿Mover a Mateo? Eso es una locura. Él ya está en una de las universidades más destacadas del país
que se encuentra en Madrid. No podemos simplemente quitarlo de allí y ponerlo en cualquier parte de Sevilla. Pero, hija, él no es feliz allí. Me ha dicho que no le gusta el ambiente y que se siente presionado, razonó Isabel, sintiendo como su plan se le escurría de las manos. Con todo el respeto, mamá, Mateo es un chico en la adolescencia. A veces es normal que se sienta así, necesita disciplina, no que lo consientas. Y esa universidad brinda las mejores oportunidades para su futuro. No permitiré que dejes tus estudios por un capricho o porque te sientas sola. Ahora, la voz de Elena era casi cortante. Decidida. Te agradezco que lo quieras, mamá, pero esto es más de lo que parece. Su educación es esencial. Necesita concluir lo que comenzó. Isabel experimentó una oleada de frustración. Trató de apelar a los sentimientos. Pero Elena, ¿no te das cuenta de lo crucial que es para él? Ha experimentado un cambio. Está más enérgico. Mamá, por favor, no te dejes influenciar por su verborrea. Sé que lo adoras, pero en ocasiones no ves más allá. Mateo regresa a casa al final de sus vacaciones. El tono de Elena no daba lugar a discusión. Es lo más conveniente para él y para todos. Isabel sintió un nudo en el estómago cuando la conversación terminó. Elena tenía una resistencia firme. No. Había manera de persuadirla. Mateo volvería a la casa de sus padres y, al mismo tiempo, la casa de Isabel caería de nuevo en el silencio. Le era intolerable la idea de regresar a la soledad tras haber experimentado el amor y la compañía de Mateo. Mateo reaccionó con resignación y desilusión cuando le transmitió la noticia. Lo sabía. Abuela, comentó con una sonrisa melancólica. Mi mamá es así, siempre supervisando todo. Isabel lo envolvió con un abrazo fuerte. Perdóname. Mi amor, realicé lo que estuve en mis posibilidades. Los últimos días que Mateo pasó en casa de Isabel fueron dulces y amargos. Cada sesión de entrenamiento era más intensa, como si buscaran sacar el máximo placer posible antes de la separación que se avecinaba. Isabel, con el fin de dejarle un recuerdo imborrable, se esforzaba aún más en sus prendas íntimas. Una noche, ella lo recibió con un conjunto de lencería negra de seda, decorado con bordados de encaje que cubría solo lo necesario y dejaba mucho a la imaginación. Mateo utilizaba sus piernas, cubiertas con medias de seda que alcanzaban la mitad del muslo, como un lienzo para acariciarlas. Él no podía dejar de mirar con una combinación de asombro y adoración. El banquete de frutas fue épico aquella noche. Un adiós que, los dos sabían que, sería difícil de olvidar. El clima en casa era pesado por la mañana del día que Mateo se fue. Se despidieron con un abrazo que fue largo y callado. Isabel sintió que una parte de sí misma se marchaba con él. La casa volvió a ser el hogar solitario de una viuda. Pero Isabel era una mujer con mucha fortaleza. Una nueva idea comenzó a surgir en su cabeza mientras observaba cómo el coche de Elena se alejaba con Mateo. Un concepto que implica riesgos, pero que es imprescindible. No podía dejar que esa conexión, esa chispa que había encendido en su vida, se extinguiera. La casa de Isabel volvió a caer en el silencio. El eco de las carcajadas de Mateo, el ruido de sus pesas, la fragancia de su perfume, todo se desvaneció y dejó un vacío que se sentía más profundo que antes. Isabel estaba nuevamente en su rutina solitaria, pero había una diferencia fundamental. Ya conocía lo placentero, lo dulce de la compañía prohibida y no estaba dispuesta a renunciar a ello. El día posterior a que Mateo se fuera, su teléfono vibró. Era una comunicación de él. Te he extrañado mucho, abuela. Sin ti, la casa de mis padres parece aburrida y pequeña. El corazón de Isabel se estremeció. Él también sentía el mismo anhelo, la misma necesidad. Isabel contestó enseguida. Te he extrañado también, mi amor. Pero no te inquietes, tengo una idea. Aunque su plan era simple, necesitaba que Mateo lo ayudara y que fuera discreto. Tomaron la decisión de que él vendría a Sevilla una vez por semana.
Ese sería su día de entrenamiento especial, los martes. Mateo idearía una justificación para sus padres que tenía un proyecto importante de la universidad, una reunión de estudio o un entrenamiento riguroso en otro gimnasio, y viajaría a Sevilla en tren de alta velocidad. Isabel lo recogería en la estación y pasarían el día juntos. El primer martes en el que Mateo no estuvo en casa de Isabel fue complicado. La expectativa la devoraba. Dedicó la mañana a escoger su indumentaria para la recepción, eligiendo un conjunto de 2 piezas de punto fino en color crema. Acentuó sus curvas de forma discreta y sofisticada. La blusa, con escote barco, mostraba sus hombros y la falda lápiz que llegaba hasta la rodilla enfatizaba sus caderas. Tenía unas botas de ante color camello con un tacón ancho que le conferían una apariencia elegante y, al mismo tiempo, cómoda para manejar. Como toque final, se puso unos guantes de cuero delicados, un fetiche que solo ella sabía. El cuero sedoso acariciando sus dedos al manejar. Su corazón se aceleró cuando observó a Mateo descender del tren. Se arrojó a sus brazos, sintiéndose inundada de alegría y alivio. Él también la abrazó con fuerza. El roce de sus cuerpos, incluso a través de la ropa, era una promesa de lo que iba a suceder. «Abuela, no imaginas cuánto te extrañaba», susurró Mateo con voz ronca. En un día de sol. Pasearon por las calles de Triana, fueron a pequeños comercios de cerámica y degustaron zumo de naranja recién exprimido. Se podía notar la complicidad entre ellos, pero en público se portaban como una abuela y un nieto de manera cariñosa. Era un deleitoso tormento que los acompañaba en cada paso, el presagio de la noche, con su banquete de frutas. El ambiente se volvió diferente cuando regresamos a casa de Isabel. La casa, que antes era silenciosa, ahora estaba impregnada de una tensión electrizante. Se alistaron para su formación, con el propósito de impresionarlo. Isabel se había vestido con un body rojo pasión de encaje que tenía un escote hondo y tirantes delgados. Sus piernas, desprovistas de ropa y tiernas, invitaban a ser tocadas. Se echó con abundancia su clásico y empolvado perfume, que tanto le gustaba a Mateo. El banquete de frutas de aquel martes fue distinto. Sus movimientos eran urgentes. Un anhelo que se había acumulado durante una semana de separación. Mateo, con una intensidad que la asombró, se entregó al placer de manera insólita. Le reveló un fetiche nuevo, un susurro al oído que hizo que la piel de Isabel se le pusiera de gallina. «Abuela, me encanta cuando hablas en voz baja y me dices cosas indecorosas en español». Desde ese momento, Isabel no vaciló en emplear palabras y frases que jamás había contemplado decir. Los martes se transformaron en el día más importante de la semana para los dos. Era su refugio secreto, su vía de escape a la realidad. Isabel florecía, con su energía revitalizada y su espíritu vibrante. Mateo, por su parte, aunque volvía a Madrid al término del día, lo hacía con una ligereza que no tenía antes. No obstante, empezaba a germinar la semilla de la duda. El grado de su relación, la posibilidad de ser descubiertos y la ética de sus actos. Isabel lo miró una noche, mientras Mateo dormía a su lado. Era tan joven, tan puro en su sueño. Ella, una mujer madura, lo llevaba hacia algo que podría arruinar su futuro. Lo que hacía era egoísta, obnubilada por su soledad y el reencuentro con el placer. Al día siguiente, Isabel interrumpió a Mateo mientras éste se disponía a volver a Madrid. Mateo pronunció, con su voz impregnada de una seriedad extraordinaria: «Debo conversar contigo sobre un asunto. Lo que estamos haciendo es riesgoso. Si tu madre se entera o alguien más». Mateo la interrumpió con sus ojos llenos de una convicción inesperada. «Abuela, no me importa. Esto es lo mejor que me ha ocurrido. No quiero que se detenga». Sin embargo, Isabel no podía desentenderse de la ansiedad que crecía en su corazón. Tenía la impresión de que andaban sobre hielo fino y que un solo error podía hacer que todo colapsara. De pronto,
En la calma matutina se escuchó el timbre de la puerta. Fue un ruido repentino y estruendoso. Mateo e Isabel se miraron con los ojos desbordantes de pánico. ¿Quién podría estar en este momento? El corazón de Isabel palpitaba con intensidad. Se acomodó su bata de seda, tratando de lucir lo más normal que pudiera. Mateo, en cambio, se puso aprisa una camiseta y su pantalón de chándal. Su cara estaba pálida. Esta vez, el timbre sonó con más insistencia. Isabel se acercó a la puerta con la mente corriendo a 1000 por hora. Al abrir la puerta, vio a su hija Elena de pie en el umbral. Tenía una bolsa de compras y en su rostro se percibía una expresión de preocupación. «Mamá, ¿no me devolvías las llamadas?» Estaba inquieta. «Vine a traerte algunas cosas del mercado», comentó Elena, mientras sus ojos inspeccionaban la entrada. Después, al fondo de Isabel, vio la sombra de Mateo que trataba de ocultarse. El aire se volvió denso. El secreto de Mateo e Isabel, el baile que pensaban que había permanecido escondido, estaba a punto de ser revelado.